tal? Buenos días a todos. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Creo que no, profe. Bueno, entonces estábamos viendo cómo se forma el coágulo, ¿no? Cómo interviene o cómo se presenta la cascada de la coagulación para formar esa red de fibrina. Y dentro de esa red de fibrina pues se quedan atrapadas varias cosas, ¿no? Una de ellas, una gran cantidad de eritrocitos, si es que los hay, y células inflamatorias como macrófagos, linfocitos, los sinófilos. Pues las células o los elementos figurados de la sangre también se quedan agarrados, ¿no? Con esa red de fibrina que se va formando. Y entonces estábamos viendo que la plaqueta tiene mucho que ver en que se llegue a formar bien ese coágulo, ¿sí? Con sus acciones, ¿no? Vimos que una de sus funciones, ¿sí?, es la adhesión a través del factor de von Willebrand, ¿sí?, la agregación plaquetaria a través principalmente del tromboxano A, pero vimos que hay otros elementos que contribuyen a la agregación, como el ALP, el mismo factor de von Willebrand también contribuye a la agregación. Sí, el fibrinógeno, ¿sí?, que no es producido por las plaquetas, pero que la plaqueta llega a tener un receptor de fibrinógeno, y este hace que a su vez se adhieran más plaquetas a ese fibrinógeno, que va a servir como base para poder hacer esta red de fibrina, ¿no?, al final de la cascada de la coagulación. Y también la plaqueta pues produce o secreta, ¿sí?, al removerse fosfolípidos de su membrana celular, va a secretar esos fosfolípidos. Se va a remover el ácido araquidónico para convertirse en prostaglandinas, leucotrienos, prostacyclina y tromboxano. Y otra cosa que va a hacer la plaqueta, va a tener factores plaquetarios. Por ejemplo, la plaqueta va a liberar el factor 5 de la cascada de la coagulación, que es la proacelerina. Y como capta el fibrinógeno, ¿sí?, y a la trombina, pues va a acelerar a la coagulación. ¿Sí? A partir de un factor plaquetario acelerador de la coagulación. Los fosfolípidos van a contribuir a que se lleve a cabo la cascada de la coagulación, y también va a iniciar, ¿no?, la vía intrínseca de la cascada de la coagulación. Y va a tener un factor que se llama factor neutralizante de la heparina. Y la heparina lo que va a hacer con los factores plaquetarios es que va a impedir que estos se lleguen a acoplar, ¿sí?, principalmente los factores antihemolíticos. Entonces disminuye la actividad de estos factores y por consiguiente
cuando hay presencia de heparina, no se lleva a cabo la actividad del coágulo. Ahora, si la plaqueta segrega un factor neutralizante de la heparina, por eso es que se lleva a cabo la formación del coágulo. ¿Sí? Entonces ya vimos aquí, en esta se ve claramente cuál es el factor de von Willebrand. Está aquí, vean cómo tiene esta forma como de un ganchito, ¿sí? Y aquí lo que representa el factor de von Willebrand es esta parte de aquí. El ganchito como que se desenrolló, ¿no? Para adherirse a lo que es las fibras de colágeno. Profe, no sé si está presentando otra cosa, esta forma, pero seguimos viendo la diapositiva de las plaquetas y formación de coágulo. A ver, vamos a ver. No se ve la de donde está una plaqueta. No. No, se ven las funciones. A ver, vamos a ver. Caray, ¿por qué? Para lograr esto se han usado tres estrategias principales, lo que es la utilización de los prebióticos, de probióticos, Vamos a dejar de presentar. omega 3 o ácido graso. Es lo que principalmente ustedes ya han de ver esta oyendo hablar de lo que son los prebióticos y los probióticos, que utilizan también ya humanos, por ejemplo, de la otros yogures que traen probióticos, pero realmente, ¿qué son estos probióticos? ¿Alguien sabe cómo funcionan los probióticos? ¿Qué son los prebióticos? Ahí está, ahora sí ya se ve. Sí, lo que pasa es que no hay muy buena señal de internet, por eso no cambia la diapositiva. Bueno, entonces lo que estábamos comentando es que un factor importante que hace que se desencadene todo el proceso de tanto la cascada de la coagulación como de la activación de las plaquetas es el factor de von Willebrand, ¿no? Que nos da la adhesión y la activación de la plaqueta. Y ese factor de von Willebrand, vean qué forma tiene aquí. Eso quiere decir que está en circulación y está inactivo, ¿no? Inactivo. Y vean aquí cómo lo representa, ¿no? Como si estuviera alargado. Y es porque ya se adhirió a lo que es la fibra de colágeno representada por estas líneas moradas, ¿sí? Y se activó el factor de von Willebrand. Ahora, una vez activo, pues se va a adherir fácilmente al receptor de la plaqueta. Pero como la plaqueta tiene diferentes tipos de receptores, uno de ellos es diferente, ¿no? Es diferente cuando se activa el factor de von Willebrand, es diferente. Y este receptor que tiene del factor de von Willebrand ayuda también a la agregación, ¿no? Ahí se puede pedir otra plaqueta a partir del factor de von Willebrand. El fibrinógeno, vean cómo está adhiriendo a otra plaqueta, ¿sí? Y a su vez también el ADP
la 5-hidroxitriptamina, ¿sí? Pueden ser agregadores plaquetarios, pero el principal es el tromboxano A. ¿Sí? El tromboxano A es el principal agregador plaquetario. Y tenemos por otro lado los probióticos. También son organismos totalmente. No sé si han escuchado por ahí, también hablamos acerca de los desinflamatorios no esteroidales, que los conocemos como AINES. Uno muy famoso es la aspirina, ¿sí? Que en realidad es el ácido acetilsalicílico. Entonces, esa aspirina, no sé si han oído hablar que tiene un poder, o una de sus funciones es evitar la coagulación. Es un anticoagulante a dosis bajas. ¿Qué hace la aspirina? Inhibe, ¿sí?, la secreción de tromboxano A. Y al inhibir la secreción de tromboxano A, automáticamente baja la agregación plaquetaria. ¿Sí? Y esto lo hace a partir de inhibir a las ciclooxigenasas, ¿no? A las COX. Cuando hay diarrea, el intestino tiene mucho movimiento, tiene aumentada la actividad, y lo que va a hacer es que se mueve muy rápido contra nuestros intestinos y hace que el bolo alimenticio hace demasiado rápido. Y también repasamos un poco acerca de cómo se va formando, ¿no? Cómo se forman esos elementos que secreta la plaqueta, que son leucotrienos, prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxano A. Ya vimos la función del tromboxano A, ¿sí?, que ayuda a la agregación plaquetaria y también es un vasoconstrictor local. Cuando hablamos acerca de los elementos, por ejemplo, que son vasoconstrictores locales, quiere decir que tiene una actividad, ese tromboxano A tiene una actividad en el músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces lo que le da esa función de vasoconstricir o vasodilatar a un vaso sanguíneo, pues es la función del músculo liso. Entonces ese músculo liso nosotros debemos de tener un receptor de tromboxano A. ¿Sí? Este receptor de tromboxano A se activa a través del tromboxano A y provoca una vasoconstricción, pero local, ¿no? Es una vasoconstricción sistémica, es una vasoconstricción local. Profe, ¿lo podría repetir lo Es otra de las mencionó? funciones que va a tener. Se me está el trabando tromboxano. mucho. Les comentaba, otra de las funciones del tromboxano A es la vasoconstricción, y la vasoconstricción se da a partir de acoplarse este tromboxano A, ¿sí?, a receptores que va a tener en los vasos sanguíneos, principalmente en la parte muscular, ¿no? Si recordamos la composición de un vaso sanguíneo, tiene músculo liso. Entonces este tromboxano estimula el músculo liso para que exista una vasoconstricción, ¿no? Entonces tiene receptores en el músculo liso de los vasos sanguíneos y provoca vasoconstricción. Ahora, también tenemos que, una vez que se desencadena el proceso inflamatorio, la coagulación, ¿sí?, no podemos, por ejemplo, si se está formando un coágulo aquí en un vaso sanguíneo, no se puede estar formando ese coágulo indiscriminadamente, ¿no? Que empieza a crecer
porque nos va a obstruir la luz y es más fácil que se forme un trombo. Entonces también hay varios factores que van a regular la coagulación, ¿sí? A evitar que haya una agregación plaquetaria masiva, ¿no? Y una de esas es la prostaciclina, ¿sí? O también conocida como prostaglandina I. Va a disminuir la función plaquetaria a partir de evitar que haya agregación, ¿sí? Entonces, va a haber elementos que van a impedir que se siga formando el coágulo. Ahora, una vez que se forma un coágulo con todos sus componentes, también va a desencadenar que se activen a otros simógenos, ¿no? Que nos van a ayudar a inactivar ese coágulo. Entonces, esas proteínas se van a activar a partir de que ya está formado un coágulo, ¿sí? Un trombo. Entonces, una vez que se forma un trombo, automáticamente también se forman inhibidores de ese trombo. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, y no es la única prostaglandina que hay, ¿no? Prostaglandina D2, que ocasiona vasodilatación, prostaglandina E, que ocasiona vasodilatación y dolor. Es una de las principales prostaglandinas que están implicadas en el dolor de la zona lesionada. Ahora, el dolor lo tenemos que ver como un proceso fisiológico, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros no sintiéramos dolor a la hora de estar clavando un clavo y nos pegamos en la mano, ¿sí? Podríamos seguirnos pegando. Entonces, ¿qué evita que nos sigamos lesionando esa mano? El dolor. Por eso es que se dice que el dolor es un proceso fisiológico que si llega a faltar, ¿sí?, puede llevar a consecuencias graves a un individuo al lesionarse sus tejidos y que no se dé cuenta. Entonces el dolor lo tenemos que ver de esa forma. Existen varias modalidades o clasificaciones del dolor, pero generalmente el dolor es una sensación que el cuerpo tiene que percibir para saber que tiene algo mal. Y bueno, una de esas moléculas que nos va a dar esa sensación de dolor, pues va a ser la prostaglandina E2. Y la prostaglandina F también nos va a ocasionar vasoconstricción y broncoconstricción, ¿no? Los bronquios se van a hacer pequeños en presencia de prostaglandina F. Y tenemos que la plaqueta también va a producir los que conocemos como leucotrienos, ¿sí? Y los leucotrienos también vamos a partir de las lipoxigenasas, ¿no? Lipoxigenasas. Que es un grupo enzimático, igual que las COX. Y estas lipoxigenasas nos van a producir los leucotrienos, que el leucotrieno B4, ¿sí?, produce quimiotaxis. Ya también vimos que la quimiotaxis, ¿no?, es la atracción de alguna célula hacia una molécula, ¿sí? Entonces este leucotrieno B4 atrae a células y eso se llama quimiotaxis.
¿A qué células va a atraer? Pues a las células inflamatorias. Por ejemplo, los neutrófilos, que son los que nos van a ayudar a limpiar la zona, ¿no? Con los fagocitos, igual que otras células inflamatorias. Y el leucotrieno C, D y E, ¿sí? Van a aumentar la permeabilidad vascular, van a ocasionar vasoconstricción y también broncoconstricción. Entonces esos son otros elementos que va a estar segregando o secretando la plaqueta. Ya vimos, ¿no? Que no es lo mismo la formación de un trombo a la trombosis. La trombosis es una coagulación desmedida, ¿no? Y un trombo se puede producir por cualquier lesión. Ahora, ¿qué puede llegar a causar una trombosis? Nosotros no tenemos bien regulada Primero debe de existir, para que se cause la trombosis, debe de existir problemas para poder regular la coagulación, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos un individuo que tiene problemas para regular la coagulación y hay un elemento que produce daño en el endotelio vascular o en el endocardio, como los parásitos y sus larvas, ¿sí? Tenemos al gusano del corazón, por ejemplo, la pirofilaria. Tenemos a parásitos como los ascaris, que son parásitos redondos, que pueden tener una migración hepatocardiopulmonar y que pueden alojarse también a los vasos sanguíneos y dañar vasos sanguíneos. Entonces, esos parásitos pueden llegar a ocasionar daños severos en los vasos sanguíneos y desencadenar lo que es la coagulación, ¿no? Y si tenemos problemas con regular la coagulación, pues la trombosis. Lesiones vasculares, traumáticas vasculares, algún golpe, pacientes atropellados, ¿sí? O golpeados por algún otro congénere. La arteriosclerosis, que ya la vimos, ¿no? Que se forma a partir de la formación de un ateroma, del acúmulo de colesterol subendotelial en los vasos sanguíneos, principalmente en las arterias. Los aneurismas es una dilatación. Los aneurismas son dilataciones de la parte del músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces imagínense un vaso sanguíneo y si el músculo liso se llega a dilatar de alguna porción del vaso sanguíneo, se forma una pequeña digamos así, como una pequeña burbuja, ¿no? Dentro del vaso sanguíneo, en donde sus paredes van a ser muy delgadas. Esto es un aneurisma y principalmente se dan en las arterias, o más bien en las arterias donde se presentan los aneurismas. Una pared delgada y en algún momento puede llegarse a romper, ¿no? Un aneurisma. Los más peligrosos son los que surgen. Un aneurisma puede estar en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier lugar que tenga vasos sanguíneos. Ahora, los más peligrosos pues son los que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿no? Esto debe de quedar bien claro porque es lo que se busca ahorita ya en la medicina agrícola, es mantener la salud intestinal. Estos nada más son los ejemplos de lo que puede ocasionar una trombosis. Trastornos metabólicos intracelulares, ¿sí? Como la hipoxia, que ya lo hemos visto mucho, o la septicemia, ¿no? La septicemia pues es contaminación de la sangre principalmente por bacterias, y estas bacterias pues dañan las células.
cambios en la composición de la sangre, como la hipercoagulabilidad, ¿sí? Que es una destrucción cuando existen destrucciones tisulares masivas, ¿sí? Que ya también lo vimos con la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Se incrementa la coagulabilidad y se va a presentar la trombosis. Ahora también mencionamos que necesitamos nosotros inhibir o regular la coagulación, y para eso también hay factores, ¿no? Factores que nos van a ayudar a regular la coagulación. Uno de ellos es la propia fibrina. Si nosotros formamos una red de fibrina, ¿sí?, arriba de ese coágulo, los factores de la cascada de coagulación que corren por ahí, que en este caso el factor de Hagemann, que es el que se activa por la vía intrínseca, pues ya no tiene ese contacto con el colágeno, ¿sí? Entonces se deja de activar por la misma producción de ese coágulo de fibrina, ¿no? Entonces el propio coágulo, si recuerdan, un factor importante, pongamos que aquí tenemos una lesión, un factor importante para que se desencadene la coagulación son las fibras de colágeno expuestas, ¿no? Esas fibras de colágeno expuestas, ¿sí?, van a activar tanto al factor de Hagemann como al factor de von Willebrand, que va a activar a su vez a las plaquetas. Pues, ¿qué pasa cuando se forma el coágulo? Ya no está expuesta. Si nosotros ponemos el coágulo aquí, ya no está expuesto esas fibras de colágeno. Y por lo tanto, el factor de von Willebrand y el factor de Hagemann no se activan. ¿Sí? Ahora, el factor 3 de la cascada de la coagulación, ¿sí?, lo tenemos en las células que están aquí, ¿sí?, en las células del endotelio vascular. Y el factor 7 lo tenemos acá, ¿sí? Y el calcio generalmente lo podemos tener aquí y también lo tenemos en las células. Y ocupamos la vitamina K. Bueno, aquí, como el factor 3 está en las células y quedó aquí atrapado, ¿sí?, ese factor queda aquí atrapado, pues también eso, la formación del coágulo, impide el acoplamiento de eso, ¿no?, y que se lleve a cabo la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. Entonces el propio coágulo en su formación, ¿sí?, va a impedir que siga habiendo coagulación. Ahora, ¿por qué se forma la trombosis? Porque hay coágulos, porque puede haber coágulos que no sean tan adherentes, ¿no? Ustedes imagínense que ese coágulo está así y que se llega a despegar de una pequeña porción. Que se forme mal ese coágulo y que esté así ese coágulo formado. Ahí todavía vamos a tener expuestos cierta cantidad de colágeno, ¿no? Y va a seguirse activando la cascada de la coagulación. Aquí se va a formar otro coágulo. ¿Sí? Y aquí otro. Y si no son tan adherentes y se despegan,
una vez que se desprendan estos, se va a formar otro, ¿no? Entonces, la formación del propio coágulo va a impedir que haya si se desprenden estos, se va a quedar otra vez expuesta, si se forman émbolos, va a quedar expuesta y se va a seguir formando otro coágulo. Ese es el detalle de que un paciente pueda llegar a tener trombosis, ¿sí? Ahora, ¿por qué se va a hacer un coágulo débil ante la adhesión? Porque las plaquetas, puede haber pocas plaquetas en la zona lesionada, ¿sí? Otra causa es que fallen los factores de la cascada de la coagulación. Tengamos poca cantidad de fibrinógeno, que es un factor muy importante. ¿Dónde se forma el fibrinógeno? En el hígado, ¿sí? El fibrinógeno, que al final se transforma en fibrina, proviene del hígado, de los hepatocitos. Entonces, cualquier problema que existe en el hígado, en la función hepática, puede llevarnos, ¿sí?, a que exista poca fibrina, poca adhesión a ese coágulo y problemas de la coagulación, ¿no? Como la trombosis. ¿Sí? Entonces, ¿quién inhibe la coagulación? Pues principalmente el propio coágulo. Después, otra forma de inhibir la coagulación, pues es la misma corriente sanguínea. La corriente sanguínea, ¿sí?, tiene una fuerza, ¿sí?, en donde se están agregando tanto plaquetas como factores de la cascada de la coagulación. Y al estarse formando el coágulo, la misma corriente hace que esos factores de la cascada de la coagulación, esas plaquetas, ya no sean o no permanezcan en este lugar, ¿no? ¿Sí? Los va diluyendo, ya no se agregan porque ya no tienen una afinidad por este sitio. Y entonces eso va a pasar porque el coágulo va a tener la misma carga eléctrica que los factores de la cascada de la coagulación y las plaquetas, ¿sí?, principalmente el factor de Hagen. Y entonces lo va a repeler y ya no se va a adherir aquí. Entonces la propia circulación sanguínea nos va a evitar a que exista esa acumulación de factores de la cascada de la coagulación y de plaquetas. También habíamos comentado que la heparina, ¿sí?, inhibe a los factores de la cascada de la coagulación. Y tenemos un cofactor de la heparina que se llama la antitrombina 3. Entonces la antitrombina 3, ¿sí?, es un cofactor para la heparina y que ésta vaya a evitar la formación del coágulo. Y tenemos otras proteínas que también están en la circulación sanguínea, que es la proteína C y S, y que van a inactivar a los factores 5 y 8 de la cascada de la coagulación. Y acuérdense que los factores de la cascada de la coagulación tienen un efecto, se les dice como un efecto dominó, ¿no? Efecto dominó porque se asemeja a los que juegan dominó, en donde si nosotros, por ejemplo, movemos uno, se activan los demás, ¿no? Si nosotros tiramos una barrita de dominó, ¿sí?, automáticamente tiramos a las otras tres. Pero ¿qué pasa si quitamos una? Pues posiblemente la otra ya no pueda tirar a la que sigue, ¿no? Y ya ahí se quita. Si nosotros quitamos una o dos, pues ya no se puede llevar a cabo la cascada de la coagulación. Entonces, al inactivar a los factores 5 y 8, pues ya no se va por la proteína C y S, ya no vamos a tener la cascada de la coagulación.
Bueno, y los trombos se clasifican de acuerdo, por ejemplo, tienen varias clasificaciones. Una de esas clasificaciones es de acuerdo al lugar donde se originan. ¿Sí? Entonces se pueden originar en las arterias, en las venas, en los vasos linfáticos, en el corazón, ¿sí? Y en los capilares. ¿Sí? Aquí se forman los microtrombos, ¿no? En los capilares. Que generalmente nos llevan a la coagulación intravascular diseminada. Entonces, dependiendo de dónde se originen esos trombos, le vamos a dar ese nombre, ¿no? Un trombo arterial, trombo venoso, linfático, cardíaco. Profe, ¿lo Por podría ejemplo, repetir, aquí, por favor? Ya se me está acabando esta cosa. Los trombos se clasifican de acuerdo al lugar donde se presentan. ¿Sí? Entonces, se pueden presentar en las arterias, venas, vasos linfáticos, en el corazón o en los capilares. Y en los capilares tenemos a los microtrombos, que al final de cuentas pueden ocasionar una coagulación intravascular diseminada, o que tienen que ver, ¿no?, con esa coagulación intravascular diseminada. Los trombos, acuérdense, una de sus características es que estén adheridos a la pared, ¿sí?, de los vasos, o en el caso del corazón, a que estén adheridos al endocardio. Por ejemplo, si nosotros tenemos el corazón, ¿sí?, después de la muerte, ¿dónde se va a acumular la sangre en un corazón? Tenemos 4 cámaras cardíacas. ¿Dónde creen que se acumule sangre en el corazón después de que el individuo muere? ¿Encontraremos sangre en las 4 cámaras? Siempre va a haber una última contracción, ¿no? Y si siempre hay una última contracción, ¿sí?, principalmente de los Entonces, en el ventículos, que lado son los que derecho. llevan más fuerza. Así es, se va a quedar aquí. Si siempre hay una última contracción, la sangre recorre todo el cuerpo y regresa, ¿no?, aquí. Y entonces vamos a encontrar que la sangre se va a acumular aquí. Y como ya fue la última contracción, pues ya esta sangre se acumula del lado derecho. Entonces, ¿dónde encontramos coágulos en el corazón de un individuo que acaba de morir? En el lado derecho principalmente. Podemos encontrar pequeñas porciones de sangre acá. Eso no es raro encontrarlo. Pero acá podemos encontrar un gran coágulo. Ahora, ¿cómo sabemos que ese coágulo no ocasionó la muerte del individuo? ¿O si ocasionó la muerte del individuo? ¿Cómo lo vamos a saber? De acuerdo a lo que vimos del coágulo.
parece si lo vemos en otro momento? Jesús Paisanes se da en la materia de códigos especiales, igual si la quieres saber, ahí hablamos a profundidad, pero ahorita como ya se nos acabó el tiempo de la clase, me gustaría que fueran dudas sobre la clase. ¿Cómo sabemos que no es el origen de la muerte de ese individuo? Una necropsia. ¿Eh? O sea, para saber el origen de la muerte se le hace una necropsia, ¿no? Ajá, sí, pero o sea, ya le hicimos la necropsia y encontramos un coágulo del lado derecho. ¿Cómo sabemos que ese no fue el origen de la muerte del individuo? Si ya vimos que cuando hay una última contracción, la sangre todavía llega al lado derecho, ¿no? Y ahí se acumula, porque ya no hay contracción y ahí llega la sangre. Se acumula y se forma un coágulo. Viendo si está tapando o si tapó algún vaso sanguíneo, ¿no? Los va a tapar lo que es la arteria pulmonar, porque ahí llegó la sangre y se va a coagular porque ya no tiene circulación. ¿Sí? Y como no hay metabolismo, se empieza a enfriar y se coagula. ¿Cómo sé que ese coágulo no ocasionó la muerte del individuo? Que se produjo después de la muerte. ¿Qué características les mencioné que tenía un coágulo? Y que lo consideramos un trombo. A ver, si yo tengo aquí... Iba agarrando un tipo de forma, ¿no? Por la circulación sanguínea. No. Pues sí va a agarrar la forma cuando se está formando el coágulo, dependiendo del vaso sanguíneo y de la cámara. Por ejemplo, yo a que está aquí, esta sangre que se acumuló aquí en la aurícula derecha, ¿sí? La tengo así. ¿Es un coágulo o es un trombo? ¿O qué nombre le doy? ¿Un coágulo o trombo? Si no está pegado al endotelio, ya sería un émbolo. Así es, entonces, ¿qué característica especial tiene un coágulo que me acabas de comentar? Que está adherido hacia un endotelio. Está adherido a la pared. Entonces, ¿cómo sé que cuando encuentro aquí gran cantidad de sangre, no fue el origen y se formó después de que murió el individuo? Porque un trombo tiene esa característica, ¿no? Que se encuentra adherido a la pared. ¿Qué pasa si yo a que está acá arriba, en la aurícula, lo encuentro adherido a la pared? ¿Qué mató al individuo? Me encuentro adherido. Eso quiere decir que hubo un daño en la aurícula, ¿no? Por lo cual se adhirió se formó la coagulación aquí. Y entonces el individuo murió por un coágulo en la aurícula, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si está suelta ese coágulo? Esté suelto esté suelto, que no esté adherido. Lo más seguro es que ese se formó después de la muerte, ¿sí? No tiene características de un trombo, porque no está adherido a la pared. Entonces la sangre llegó y se coaguló, pero después de que el individuo ya había fallecido, ¿no? Que murió. No sé si me explique. Entonces, una de las características que nosotros buscamos para saber si es o no un trombo, ¿sí?, que pudo haber dado origen a la muerte de ese individuo, es que esté adherido a la pared. Ahora, se puede originar, si no está adherido a la pared, se puede originar un émbolo de ese tamaño en los vasos sanguíneos.
Si llegan por la vena cava caudal y la vena cava craneal, se puede originar uno de estos que venga viajando, de ese tamaño, que venga viajando por estas. No, se tiene que formar ahí en la aurícula. Se tiene que formar aquí en la aurícula, así es. Entonces, este se formó después de la muerte, porque no está adherido a la pared y es un gran coágulo. No llegó a la aurícula. Se formó en la aurícula y como no está adherido a la pared, se formó después de la muerte. ¿Sí? Ahora, si yo reviso el corazón y lo encuentro adherido, por ejemplo, aquí a la tricúspide, ¿sí? Adherido, pegado aquí a la tricúspide, esto quiere decir que hubo daño aquí en la tricúspide, lo que hizo que se desencadenara la cascada de la coagulación y se formó ese trombo, ¿no? Y ese sí puede ser el origen de la muerte del individuo. Entonces es lo que debemos de buscar, por ejemplo, ¿qué pasa si encontramos en la aorta? Aquí en la aorta encontramos un coágulo grandote. Aquí. Y les digo coágulo porque ya abrimos la aorta y vemos que aquí hay una coagulación aquí. ¿Cómo sé que esa coagulación provocó la muerte del individuo? ¿Cómo sé que se provocó la muerte del individuo? El estancamiento de sangre a partir de la aorta y ya se murió el individuo. Y no se formó después de la muerte. Porque es un trombo, por lo mismo, porque está pegado a la pared. Así es, si está pegado a la pared, ¿sí? A la pared del vaso, eso quiere decir que se formó antes de la muerte del individuo. ¿Sí? Está adherido. Si está adherido aquí, se formó antes de que el individuo se muriera y posiblemente sí sea la causa de que haya muerto. Y la otra es que si yo reviso el vaso sanguíneo, ¿qué le voy a encontrar al vaso sanguíneo si lo reviso? Este vaso sanguíneo que es la aorta. Un daño, ¿no? Un daño endotelial. ¿Algún daño que hizo que se formara? Así es, un daño endotelial, ¿no? Así como una lesión. Entonces eso indica que ese trombo se formó antes de que muriera el individuo. Bueno, eso, entonces así clasificamos a nosotros a los trombos y también hay que saber reconocer cuando es un trombo y cuando es una coagulación post-mortem, ¿no? Ahora, también se clasifican de acuerdo a la cantidad de glóbulos rojos que pueden llegar a tener. Porque la cascada de la coagulación, acuérdense, se forma la cascada de la coagulación y hace una red de fibrina. Esa red de fibrina llega a, pues ahora sí que atrapar una gran cantidad de glóbulos rojos si están presentes. Y entonces vamos a ver, por eso es que notamos nosotros que el coágulo se ve rojo, porque atrapa los glóbulos rojos, ¿sí? Y los glóbulos rojos lo que le da ese color, pues es la hemoglobina. Y entonces cuando sucede así que tiene gran cantidad de glóbulos rojos, nosotros tenemos un trombo rojo. Pero, por ejemplo, cuando hay lesiones, ustedes imagínense que haya una elevada permeabilidad del vaso sanguíneo, ¿sí?
que salgan los factores de la coagulación y que hay un daño aquí del vaso sanguíneo ligero, pequeño trombo, ¿no? Aquí. Pero también salieron Se me está con trabando, ¿lo elevada puedo repetir? permeabilidad varios factores de la cascada de la coagulación va a formar otra parte. ¿Desde dónde? Alcancé a escuchar que se puede elevar la permeabilidad y que saldrán los factores de coagulación y a partir de ahí se empezó a trabar. A mí también sí me trabó su voz, profe. Ah, bueno, A mí igual. entonces salen los factores de la cascada de la coagulación por elevada permeabilidad. Sí, entonces, por elevada permeabilidad salen factores de la cascada, ¿sí? Pero ya se formó un pequeño trombo intravascular. Ahora, esta parte que se está... ¿Sí tienes internet tú? Yo sí tengo internet, profe, pero se me está trabando ahora más. Pero ya no sé si soy yo o es No, internet. no eres tú porque a mí también se me está trabando Sí, demasiado. a mí igual. Se traba o A se mí queda también. congelado. Igual a mí. Creo que le falló el internet porque ha abandonado la reunión. Bueno, entonces estábamos en la clasificación de los trombos, ¿no? Los podemos clasificar de acuerdo a su color. Cuando tienen gran cantidad de glóbulos rojos, pues los conocemos como trombos rojos. Ahora estábamos viendo cómo se puede llegar a producir trombo blanco. Cuando salen los factores de la cascada de la coagulación, ¿sí? Sin presencia de glóbulos rojos, ¿sí? Y empieza la cascada de la coagulación a un lado o fuera del vaso sanguíneo y se forma un trombo blanco. O podemos llegar a ver trombos laminares, en donde hay glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos rojos, posteriormente no hay acúmulo de tantos glóbulos rojos y después otra vez formación de esa red de fibrina con gran cantidad de glóbulos rojos. A estos tipos de trombos se les conoce como trombos laminados. ¿Sí?
porque tienen varias capas de glóbulos rojos. Y también los trombos se pueden clasificar de acuerdo a si son sépticos o asépticos, ¿no? ¿Están contaminados o no están contaminados? Un trombo séptico, por ejemplo, puede contener en su interior bacterias, parásitos, toxinas, elementos inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, una espina o algo que pudo haber ingresado al organismo y que no es propio del organismo. Por ejemplo, un pedazo de catete, un pedazo de aguja, ¿sí? Esa es contaminación. Es un tromboséptico. Y los asépticos son aquellos que se originan por elementos propios del organismo, ¿no? Como elementos de la cascada de la coagulación y las plaquetas. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. Sí. La verdad, profe, que no entendí lo del trombo blanco y el trombo laminado. El trombo blanco nada más es porque no hay presencia de glóbulos rojos. O sea, lo del color de los trombos lo va a dar la cantidad de glóbulos rojos que tenga. Entonces, si no hay presencia de glóbulos rojos, no va a haber o va a existir un trombo blanco. Le ha puesto el ejemplo de la elevada permeabilidad. Al haber elevada permeabilidad, van a salir los factores de la cascada de la coagulación, ¿sí? Pero la lesión realmente es pequeña, entonces aquí se va a formar un pequeño trombo rojo, ¿no? Porque va a atrapar eritrocitos. Pero aquí hay factores de la cascada de la coagulación acá afuera y se va a formar a lo mejor uno más grande y va a ser un trombo blanco porque no hay eritrocitos, ¿sí? Si no hay presencia de eritrocitos, pues va a ser un trombo blanco. Ahora, un trombo laminar se forma cuando no hay acúmulo de eritrocitos. Después, si hay eritrocitos, pasaron eritrocitos por aquí y si los capturó la red de fibrina que se formó después ya no hubo tantos eritrocitos y después sí hubo eritrocitos y se formó el trombo con gran cantidad de eritrocitos y se puso así, ¿no? Ese trombo es un trombo laminar. ¿Sí? Entonces, el color del trombo pues nos lo va a dar la cantidad de eritrocitos que pueda tener ese trombo. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro? Sí, o sea, el laminar tiene como que tanto pedazos blancos como pedazos rojos. Así es. Sí. Así es. Bueno, después, posteriormente, tenemos que un trombo se llega a formar, o todos tenemos la capacidad de formar trombos, ¿no? En algún momento. Y entonces esos trombos, a la hora de que se forman, también se tienen que deshacer, porque si no, imagínense, estarían obstruyendo los vasos sanguíneos. Y entonces hay mecanismos que van a funcionar eficientemente en la presencia de un trombo, ¿sí? Una vez que se forma un trombo, se desencadena la fibrinolisis.
la destrucción de ese trombo, ¿no? Y esa fibrinólisis va a ser lenta para que se alcance a reparar el daño endotelial de ese vaso sanguíneo. Y es un evento que sucede muy coordinadamente. No vamos a deshacer, por ejemplo, el trombo si todavía no existe se le conoce como canalización y organización del vaso sanguíneo. Entonces ese trombo se va a quitar cuando ya exista una canalización del vaso sanguíneo, cuando ya esté bien el endotelio vascular. ¿Sí? Entonces, a esta destrucción del trombo nosotros la conocemos como fibrinólisis. Y se va a llevar a cabo principalmente por un simógeno que esté inactivo, ¿sí? Que es el plasminógeno. Y este plasminógeno, ¿sí? Se va a activar, ¿sí? Es una enzima y se va a activar y se va a convertir en plasmina. Ahora, ¿por qué se va a activar el plasminógeno? El plasminógeno se activa en presencia de un trombo. Si no existe un trombo, el plasminógeno sigue como una enzima inactiva. Entonces, cuando existe un trombo, el plasminógeno se activa. ¿Sí? Y se convierte en plasmina. Y la plasmina destruye, ¿sí? Al trombo, causa fibrinólisis. La principal enzima fibrinolítica. Ahora, Profe, cuando causa ¿dijo la fibrinólisis trombólisis también o es escuché mal? las células inflamatorias, ¿no? Aquí tenemos fagocitos. ¿Qué? La fibrinólisis. No me acuerdo. Entonces, cuando se activa el plasminógeno y se convierte en plasmina, destruye a lo que es el coágulo. El coágulo está hecho de fibrina. Entonces, es una fibrina, pues la fibrinólisis. Y esto va a empezar a partir, ¿no? Así como las enzimas digestivas lo va a empezar a destruir. Ahora, ¿quién va a recopilar todos esos fragmentos de material, tanto de células como de nutrientes, ¿no? Porque al final de cuentas son aminoácidos, lo que está constituida la fibrina, porque es una proteína, los fagocitos.
Bueno, parece que ahora el internet no nos ayudó mucho. ¿Dónde se quedaron? En que los fagocitos son los que recogen los fragmentos celulares y nutrientes de la fibrinólisis. Ah, ok. Bueno. Una vez que los fagocitos recogen esos elementos que se van desprendiendo a partir de la fibrinólisis, ¿sí? También debe de existir una buena organización y canalización del endotelio vascular. Ahora, para eso necesitamos nutrir bien ese endotelio vascular, ¿no? Y se da a partir del vasa vasorum. Y ese endotelio vascular, pues se vuelve a reparar. Ya dijimos, por ejemplo, no sé si se acuerdan que que todo el epitelio descansa en una membrana basal. Cuando se daña la membrana basal, ¿sí? Vamos a ponerlo así grande. Nosotros tenemos un endotelio vascular, ¿no? Aquí son las células del endotelio vascular. Ese endotelio vascular descansa sobre una membrana basal, como todos los epitelios. Esa membrana basal está hecha de fibras de colágeno, ¿no? Principalmente. Tiene otros componentes, pero fibras de colágeno. ¿Qué pasa si se daña la membrana basal? Un epitelio ya no se puede reparar tan fácil. Entonces, si se daña la membrana basal, por ejemplo, que el daño sea fuerte y que no nada más se mueran células, sino que se dañe la membrana basal, ya no tenemos, digámoslo así, como el cimiento para volver a poner células aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa por qué en los vasos sanguíneos, si esto se llega a dañar, se va a formar una cicatriz, ¿sí? Y a los vasos sanguíneos no les conviene tener cicatrices, porque se vuelve dura la cicatriz y ya no funciona. Entonces, ¿qué hacen los vasos sanguíneos para evitar que se formen esas cicatrices? A partir del vasa vasorum se restituye la membrana basal. ¿Sí? Supongamos que aquí llega un vaso sanguíneo pequeño, ¿sí? Que ese vaso sanguíneo también tiene endotelio y restituye la membrana basal. ¿Sí? Restituye la membrana basal y se puede llevar a cabo otra vez la mitosis. Y se van a poner otra vez células del endotelio, células epiteliales nuevas. Y entonces así es como se lleva a cabo la organización y canalización de ese vaso sanguíneo. Y por eso es que no necesariamente por un daño se puede provocar una cicatriz en un vaso sanguíneo. ¿Sí? A no ser que sea un vaso sanguíneo de gran calibre. Los de gran calibre sí les cuesta más trabajo la reparación. Ahora puede haber, esas son las formas favorables, ¿no? Hay otra forma favorable que se da, que tiene que ver con la restitución del vaso sanguíneo. Y eso se da en vasos sanguíneos de pequeño calibre. Y se dice que es favorable a pesar de que haya una obstrucción completa del vaso sanguíneo a través de la formación de un trombo, ¿sí? Y a partir de unos factores de crecimiento que se conocen como factores de crecimiento angiogénicos, se forman nuevos vasos sanguíneos a partir del vasa vasorum. Entonces imagínense, aquí está el vasa vasorum y a partir de un pequeño capilar que tiene ese vaso sanguíneo, ¿sí? De pequeño calibre, ¿sí? De aquí se forma un vaso sanguíneo, ¿sí?
nuevo. Y la sangre va a correr así, ahora por aquí. ¿Sí? Y ese es un proceso de angiogénesis. A partir de los factores factores de crecimiento que se originan durante la destrucción de los tejidos. Esa también es una terminación favorable. Otra terminación puede ser desfavorable. Y la desfavorable tiene que ver con que existan, por ejemplo, la licuefacción séptica. ¿Sí? Se refiere a que cuando se destruye ese coágulo, en su interior tiene elementos que pueden provocar daño al organismo. Por ejemplo, en el coágulo se pueden quedar atrapadas bacterias. ¿Qué pasa si destruye esas bacterias? Se destruye el coágulo, ese coágulo. Se destruye ese coágulo y quedan libres nuevamente las bacterias. Esa es una licuefacción séptica. ¿Sí? Se destruye ese coágulo, pero se liberaron esas bacterias que estaban atrapadas en el coágulo. También tenemos émbolos asépticos, y un émbolo aséptico, ya lo hemos platicado, es cuando se desprende, no es muy adherente ese trombo, se desprende, ¿sí? Y forma un émbolo, y es aséptico porque no está contaminado, ¿no? Son elementos del organismo. Y si pasa en la parte venosa, pues puede llegar fácilmente hacia los pulmones o al sistema nervioso central. ¿Sí? Y otra desfavorable es cuando hay oclusión del vaso sanguíneo. ¿Sí? Les digo, hay solución, ¿no? Para esa oclusión cuando son vasos sanguíneos de pequeño calibre, como la angiogénesis, la formación de un nuevo vaso sanguíneo. Pero en algunas ocasiones no se puede producir la angiogénesis y hay oclusión del vaso sanguíneo, y las consecuencias pues son una isquemia hacia los tejidos. Bueno, ¿dudas aquí? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima semana. Perdón, el viernes, ¿no? Todavía tenemos clases. El viernes, profe. Hasta luego. El viernes. Hasta el viernes, profe. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. cuídense. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Adiós, profe. Gracias. Hasta luego.